Bueno, buenas tardes. Mi nombre, como ya saben, es Fernando Cristali y estoy a cargo de la Cátedra de Filosofía. Vamos a hacer la explicación de las primeras 3 clases para que pueda aclararse algunas cosas. Voy a decirles que algunas de las cosas que voy a decir están en la fotocopia y otras no. Bueno, esto que voy a decir primeramente no está en la fotocopia y es una anécdota que cuenta Diógenes Laercio, un historiador de la antigüedad, que dice que el primero que utiliza la palabra filosofía fue Pitágoras. Un amigo se le acerca y le pregunta un día: Pitágoras, vos que sos tan sabio, sofos en griego, decime cuál de las ciencias o de las artes es la que mejor dominás. A lo que este filósofo y matemático le contesta: yo no soy ningún sofos, no soy ningún sabio, soy más bien un filósofos. ¿Qué significa esto? Que la palabra filosofía etimológicamente está compuesta por 2 vocablos. Filo, que en griego es una de las 3 formas en que se puede decir amor, y sofía, que significa sabiduría. Por lo tanto, quien se dedica a la filosofía es un amante del saber. Lo que tenemos que preguntarnos ante todo es por qué, si yo estoy estudiando el profesorado de letras, estoy estudiando inglés, o magisterio, o nivel inicial, está la materia filosofía. Generalmente la respuesta que puede darse es que existen un cúmulo de materias que son disciplinares, específicas de las carreras, otras que son instrumentales, como puede ser la psicología y la didáctica, y otras que son de cultura general para poder ver la realidad desde otras perspectivas, desde otros ángulos, como, digamos, una especie de barniz cultural general. La filosofía es una disciplina que mira las cosas de una determinada manera, diferente a otras. No es ni mejor ni peor, sino simplemente distinta. Yo voy a empezar ahora a explicar, valga la redundancia, el texto de Carpio, pero voy a empezar por el capítulo 1 al revés. Carpio empieza hablando de la ontología, que es algo medianamente complicado. Yo voy a empezar hablando de los orígenes, que está en la parte de la mitad hacia adelante. ¿Cuándo se origina la filosofía? En la antigüedad. ¿Por qué razón? Porque surge lo que los griegos denominan el tauma, el asombro. El ser humano mira a su alrededor y ve al cosmos. Los griegos denominaban al mundo con la palabra cosmos, que significa literalmente orden, y como diría un filósofo contemporáneo, empieza a filosofar porque se pregunta: ¿por qué está esto frente a mis ojos, esta totalidad bella y ordenada, si hubiera sido más simple que no hubiera habido nada? Esto es lo que nos sucede a veces cuando estamos en un campo, en una casa quinta, una noche de verano, tirado, mirando las estrellas y nos preguntamos: ¿y esto? ¿Por qué existe? ¿De dónde viene? ¿Por qué está frente a mí? Lo que los griegos antiguos buscaban era lo que se denominaba el arjé. Arjé, traducido al castellano, significa principio. ¿Qué es el arjé entonces? El principio de donde todo viene, de lo que todo está constituido y hacia donde todo va. La primera respuesta que le dan a esta pregunta proviene del mito. ¿Qué es el mito? Así, a través de una definición de Entrecasa, es una explicación fantasiosa que el hombre da, un primer esfuerzo intelectual para explicar esta realidad, que está vinculada generalmente a entidades trascendentes, superiores, a dioses, y que sucede en un tiempo primigenio indeterminado, que no se sabe cuándo fue. Cuando el hombre ya se cansa de esta explicación de tipo fantasiosa, por así decirlo, y empieza a buscar ese arjé a través del uso de su propia razón, de su sola intelectualidad, lo que los griegos denominaban logos, ahí nace la filosofía. Por eso algunos dicen que la filosofía es el paso del mito al logos. El primero que hace esto, y por lo tanto es considerado el primer filósofo, es un tal Tales de Mileto. Tales de Mileto empieza a hacer una analogía, mirando la realidad, y dice: ¿de dónde todo provendrá? Y dice: del agua. ¿Se habrá equivocado Tales de Mileto? Si nosotros hacemos un análisis bioquímico de lo que somos 75% de agua. Si nosotros vemos por qué hay vida en la Tierra, es porque hay agua. Todas las reproducciones de los seres vivos se dan en un medio húmedo. Si tiramos una sonda interespacial a un planeta lejano, ¿qué es lo que tratamos de buscar? Una gotita de agua, porque el agua es sinónimo de vida.
Obviamente después con el correr del tiempo hubieron otros filósofos que trataron de encontrar otros arjé. Por ejemplo, el discípulo de Tales, Anaxímenes, va a decir el aire. ¿Se habrá equivocado Anaxímenes? Nosotros cuando decimos que alguien deja de vivir, decimos dio su último respiro. O sea, en este mundo no hay vida sin aire. Si a nosotros nos meten debajo del agua, podemos durar 1 minuto, porque no podemos respirar el aire. Otros, como Anaximandro, van a decir lo infinito, Pitágoras va a decir el número, Santo Tomás va a decir Dios, Marx, que era ateo, va a decir la materia. Bueno, cada uno va a encontrar un arjé diferente. Esto en la antigüedad. En los primeros filósofos antiguos se los denominaba físicos, porque la palabra física viene de physis, que en griego significa naturaleza. ¿Por qué? Porque trataban de hallar en aljé en los distintos elementos que los rodeaban, el agua, el aire, el fuego, ya veremos con otros autores. Y también se los denominaba ilozoístas. ¿Por qué? Porque ile en griego es materia y zoe es vida. Es decir, que ellos consideraban que la materia estaba animada y que además era un principio dador de vida, que podía generar vida. El segundo origen de la filosofía lo ubicamos en la modernidad. El hombre, a partir del desarrollo exponencial que tiene la ciencia, empieza a focalizar ya no más su atención en el mundo que lo rodea, sino en un aspecto de su persona, en cómo conoce a ese mundo. Entonces, cuando analiza su manera de conocer, empieza a entrar en duda. Por eso el segundo origen de la filosofía es la duda. ¿Puedo conocer hasta dónde? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Conozco a través de lo que veo, lo que oigo, lo que toco, lo que palpo, de los sentidos o con la sola razón? Bueno, esto va a generar dudas. Según la mayoría de los autores, en este sentido hay dos clases de dudas. Una duda absoluta, radical o total, que dice que no podemos conocer nada. Después vamos a analizar si esto es válido o no, porque puede resultar una contradicción de tipo lógica, porque yo al decir que no puedo conocer nada, estoy diciendo implícitamente que algo puedo conocer, que no puedo conocer nada. Pero bueno, y hay otra duda, que es la duda cartesiana. ¿Por qué se llama cartesiana? Porque proviene de un filósofo de la modernidad que se llamó Renato Descartes o René Descartes, al cual le decían Cartesius. Y es la duda que se utiliza como método. En griego la palabra correspondiente es hodos, que significa camino, es decir, como un camino para alcanzar la certeza en el conocimiento. Y el tercer origen de la filosofía que tienen ustedes ahí en el autor son las situaciones límites. Para poder llegar a esto tenemos que hacer una explicación que no está en la fotocopia, que yo lo voy a hacer ahora, y después vamos a ir a lo que dice directamente la fotocopia. ¿Qué es lo que sucede cuando nace el mundo moderno? El medioevo era una época de quietud, una época estandarizada, una época donde todo estaba atado a un sistema estamental, era un sistema netamente agrícola y artesanal, y de pronto irrumpe un modelo de producción nuevo, el capitalismo, que va a transformar todo eso. Ustedes saben que cada vez que se produce un cambio, hay personas que están a favor de ese cambio y otras que están en contra. Los que están a favor se llaman los que legitiman el sistema y los que están en contra los que los deslegitiman. Uno de los principales pensadores que legitimó el sistema capitalista del mundo fue Augusto Comte, fundador del positivismo francés. ¿Qué decía Augusto Comte? Era tan optimista que creía que con la revolución industrial, con la emergencia del Estado que brindaba una educación a todos, que planteaba un sistema democrático, se iban a terminar todos los males de la humanidad. Por eso habló de lo que se llama el progreso indefinido. Fíjense qué influencia tuvo este pensador, que llegó hasta tener incidencia en las élites gobernantes de los países periféricos. Por ejemplo, la bandera de Brasil, en el globo de su representación, digamos, iconográfica, tiene la frase del curso de filosofía positiva de Comte, en orden y progreso. Bueno, nuestra generación del 80, que organiza el Estado argentino, también era positivista, bueno, pero más de tipo spenceriana. Esta promesa del progreso indefinido no se cumplió. Prueba de ello fueron las dos grandes guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué sucede? El hombre se planta frente a la realidad de una Europa arrasada, destruida, con más de 50 millones de muertos, y se pregunta, ¿esto era el progreso? ¿Qué nos sucede cuando nos pasa algo duro en nuestras vidas? Frenamos la marcha y nos ensimismamos, es decir, empezamos a reflexionar sobre nosotros mismos. Entonces, el tercer origen de la filosofía es algo que un médico y filósofo alemán contemporáneo llamado Karl Jaspers denomina situaciones límites. ¿Qué son las situaciones límites? Un límite es algo más allá de donde yo no puedo ir. Yo quisiera pasar acá a la habitación de al lado y me choco la pared. Y ustedes me miran y me dicen, profe, primera ley de la física, la materia es impenetrable. Un límite es más allá de donde yo no puedo ir. Acá estamos hablando de límites metafísicos. Entonces, Jasper dice que el hombre, por más poder que tenga, por más plata que maneje, por más famoso que sea, por más belleza que porte, ninguno va a poder sustraerse de tres cosas: el dolor, la enfermedad y la muerte. La muerte es la más grande de las certezas que tenemos. No sabemos si vamos esta noche a llegar a la cena, si mañana vamos a ir a tal lado, pero sí sabemos, no cuándo, que algún día moriremos. Entonces esto al hombre, obviamente, le hace tomar conciencia de su finitud. Somos todos seres finitos. ¿Finitos por qué? Porque somos limitados, el único omnipotente es Dios. Y tomar conciencia de esto al hombre le genera angustia, le genera una tristeza existencial, porque sabe que algún día va a desaparecer. Y ahí empieza el hombre a filosofar. A partir de esto nacen las corrientes existencialistas. El hombre ya no reflexiona sobre el mundo como en la antigüedad, no reflexiona sobre el conocimiento, sino sobre su realidad existencial global. El existencialismo tiene dos vertientes, una atea y una de base creyente. Las dos son pesimistas, pero si tuviéramos que hacer una definición gráfica, el existencialismo ateo es como entrar dentro de una cueva donde está todo oscuro. El existencialismo creyente, entro dentro de la cueva, pero veo al fondo una lucecita. No deja de ser pesimista, pero puede traslucir alguna esperanza. Frente a estas situaciones límites podríamos tomar un consejo que nos da un conjunto de filósofos antiguos que se llamaban los estoicos. ¿Por qué se los denominaba estoicos? Porque filosofaban delante del pórtico de entrada a la ciudad griega, que se dice en griego stoa, o sea, los filósofos del pórtico. ¿Qué nos dicen estos filósofos? Dicen algo totalmente simple, que parece niño, pero que tiene una profundidad grande. Y esto que les voy a decir, se los voy a repetir siempre, si nos seguimos viendo en esta vía o presencialmente, que la filosofía nos enseña que las cosas más importantes de la vida suelen ser las más simples, las que aparentemente son más tontas, pero es ahí, si uno ahonda el pensamiento, donde se juega la felicidad de nuestra existencia. ¿Qué nos dicen estos filósofos? Si vos querés ser sabio y feliz, tenés que saber distinguir entre dos cosas. Aquellas que no se pueden cambiar, que son inexorables, y las que sí se pueden cambiar. Gastá tu energía en estas últimas. ¿Y qué hacemos con las otras? Y dejarlas librada al destino, al azar, a Dios, a quien quiera, y preocupate por las segundas. Y profe, yo no sé, tengo miedo porque mi mamá está enferma y algún día se puede morir. Yo ya no la tengo más viva, ¿cierto? Y yo te diría, bueno, a lo mejor está enferma, pero hay esperanza de que se cure, pero algún día va a desaparecer. Hay que prepararse para eso y para la propia desaparición. Y respecto del otro, bueno, no preocuparse. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada. Como dice el dicho un poco gracioso, ¿no? Si está lloviendo hay que hacer lo que hacen los japoneses, dejar que llueva nomás. Los estoicos dicen que si yo logro distinguir esto, adquiero en mi alma la impasibilidad, es decir, la tranquilidad y el equilibrio de no preocuparme por aquellas cosas que no están en mi alcance poder cambiar. Bien, después voy a volver ahora a la parte inicial de la fotocopia del capítulo primero, que habla de la ontología. ¿Qué es la ontología? La ontología es una rama de la filosofía que estudia los entes. ¿Qué es? ¿A qué denominamos entes? A todo aquello que es. Una mesa, una silla, un número,
algo fantasioso, un minotauro, un unicornio, y algo absurdo, los triángulos redondos. Me podrán decir, pero profe, el triángulo redondo no existe. No estamos hablando de existencia, estamos hablando de esencia, de algo que es. Que ya vamos a explicar es una cosa diferente. En la medida que algo es, podemos decir que se trata de un ente. Y lo que hace que el ente sea es el ser. Así como yo digo caminante y me pregunto, ¿por qué es caminante? Porque el caminar lo hace tal. Yo digo, tengo al ente porque lo es, porque el ser lo hace ser. Profe, pero no se puede definir la palabra ser. No, porque es indefinible. Bien, esta disciplina elabora una serie de principios que denominamos ontológicos. Son 4. Identidad, de no contradicción, de tercero excluir y del fundamento. Principio de identidad, ¿qué dice? Todo ente es idéntico a sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que algo goza de mismidad. Pero acá hay que hacer una aclaración. La palabra idéntico viene de idem, del latín, que significa lo mismo. No equivale a igualdad. Yo digo, 2 más 2 es igual a 4. Pero 2 más 2 no es idéntico a 4. Porque 2 más 2 es idéntico a 2 más 2. Y 4 es idéntico a 4. Y acá se genera una paradoja, que parece un juego de palabras, un trabalenguas. Si denominamos a lo no idéntico como lo diferente, terminamos concluyendo en que la igualdad termina siendo parte de la diferencia. Hay un subprincipio que es el de los indiscernibles. ¿Qué significa indiscernible e indistinguible? Que me dice lo siguiente. Si yo tengo dos entes y entre ellos analizo, hago una comparación, no encuentro ninguna diferencia, no se tratan de dos entes, sino de uno solo. ¿Esto qué aplicación tiene en la práctica? A ver, por ejemplo, yo soy investigador científico. Digo, descubrí la cura de tal enfermedad. Se debe al factor A y al factor B. Sigo investigando y me doy cuenta que entre el factor A y el factor B no hay ninguna diferencia. Entonces no son dos factores, es uno solo. Este principio lo descubrió un filósofo contemporáneo que se llamó Leibniz. El segundo principio es el de no contradicción. ¿Qué dice este principio? Ningún ente puede ser al mismo tiempo P y no P. Con la palabra P designamos al ente que estamos analizando y con la palabra no P a todo el conjunto, el resto del conjunto universal, si dijéramos en matemática moderna, de lo que no es eso. Es decir, yo digo, ningún ente puede ser al mismo tiempo una cartera y una no cartera, y en la no cartera pongo el televisor, la mesa, la silla, el número, etcétera, etcétera. Ahora, ustedes me podrán decir, profe, yo tengo una hoja de papel en mi mano, agarro un fósforo, le prendo fuego y se transforma en ceniza. ¿Afecta esto a lo que me está diciendo al principio? Porque tengo el papel y tengo las cenizas. No lo afecta. El secreto está en la frase al mismo tiempo. ¿Esto por qué? Porque si no, no podríamos pensar la realidad. Si yo tengo un paquete de hierba frente a mis ojos y tengo un celular, no puedo pensar la realidad si las dos cosas son al mismo tiempo el paquete de hierba y el celular. Pero sí pueden ser a diferentes tiempos. El tercer principio se deduce del segundo, que es el principio de tercero excluido. ¿Qué dice este principio? Todo ente tiene que necesariamente ser P o no P. Acá usamos la disyunción, no la conjunción. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ente tiene que ser o una silla o una mesa, o una silla o un celular, o una silla o un auto. Si yo lo tengo que decir de otra manera, diría, todo ente tiene que ser algo. ¿Y qué es lo que queda excluido entonces de este tercer principio? La nada. Porque si yo aceptase eso, tampoco podría pensar la realidad. No puede ser que esta silla sea la silla y a la vez sea la nada. Y el cuarto principio es el de razón suficiente o de fundamento. ¿Qué quiere decir? Que todo tiene algo que lo produce. No hay nada porque sí. Pero profe, todavía no sabemos cuál es la causa que provoca el cáncer. Una cosa es la cognoscibilidad, el conocimiento que yo tenga
de esa causa y otra cosa es que la causa exista. Evidentemente existe, de hecho provoca estragos, pero algún día conoceremos esa causa, pero sí sabemos que existe. Eso es lo que quiere decir el cuarto principio. No existe una sola clase de entes, sino varios. Tenemos entes reales, entes ideales, valores. Los entes reales, ¿cuáles son? Los que encontramos en la realidad que nos rodea y en nuestra realidad interior. Por eso se dividen en entes psíquicos y en entes físicos. Los entes físicos, por ejemplo, puede ser una silla, un árbol, son espaciales porque ocupan un lugar en el espacio. Los entes psíquicos, por ejemplo, un sentimiento de amor que tengo en estos momentos, no es espacial. ¿Dónde está? Pero sí los dos son temporales, porque la silla está aquí, en este lugar ahora, y el sentimiento lo tengo en estos momentos. Después están los entes ideales, que son abstracciones, que no están en la realidad concreta. Por ejemplo, un número, la relación mayor-menor, un principio lógico o ontológico. Estos entes son inespaciales, no ocupan ningún lugar y son intemporales, están fuera del tiempo. Si yo, por ejemplo, digo A es igual a B, B es igual a C, y por lo tanto C es igual a, esto, al no ser temporal, no se vinculan por la misma relación a través de la que se vinculan los entes reales. Los entes reales se vinculan a través de la relación de causalidad. Toda causa tiene un efecto. ¿Y por qué es una relación temporal? Porque siempre la causa es anterior al efecto o el efecto posterior a la causa. Estos entes ideales se vinculan por la relación de implicación. Es decir, esta igualdad que yo tengo frente a mí es una igualdad que es toda a la vez. Nada más que yo la divido porque tengo una mentalidad, una capacidad de tipo analítica, si no, no la podría entender. Y por último tenemos a los entes que denominamos valores. ¿Por qué valores? Porque valen. Pero estos valores no están etéreamente en un lugar, sino que encarnan en bienes, a los cuales hacen valiosos. Miro un cuadro de Picasso y digo, qué bello, porque encarna el valor belleza. Los valores son polares, tienen polaridad. ¿Qué significa? Que siempre frente a un valor hay un disvalor. Digo, bueno, malo, justo, injusto, lindo, feo. Y por último, los valores tienen una jerarquía, no valen todos lo mismo. Cada uno elabora una escala de valores, una pirámide axiológica. Para algunos pensadores, por ejemplo como para Max Scheler, los valores constituyen una jerarquía que es única para todo tiempo y lugar. Si yo a ustedes les comentara y les dijera, ustedes saben que todavía en algunas tribus del África a las mujeres se las mutila sexualmente porque se cree que si no, no van a poder ser reproductoras de la especie y fieles a sus maridos, y alguna me dirá, eso es una barbaridad. Eso está mal acá en el África, ahora, hace 1000 años atrás o dentro de 1000 años. Bueno, esa postura que cree que hay una única escala de valores que se aplica a todo tiempo y lugar se llama objetivismo axiológico. La axiología es la teoría que estudia los valores, una rama de la filosofía. Y si alguien me dice, y bueno, para esa cultura está bien, para la nuestra no, ya esa postura es una postura relativista. El relativismo axiológico cree que no existe una única escala de valores, que la escala de valores puede depender de cada una de las personas. Se llama relativismo subjetivista o individualista. Cuando yo estoy hablando con alguien y alguien te dice, eso es para vos, para mí otra cosa, estoy implícitamente considerando que hay una escala de valores para cada persona. Tantas escalas de valores como personas existen. En el caso del ejemplo que di de las mujeres, sería un relativismo sociológico. Para una sociedad hay una escala, para otra escala. Y si dijese la esclavitud, qué cosa terrible, intolerable siempre, en todo lugar, soy objetivista. Y si alguien dijera, y bueno, para los antiguos estaba bien, para nosotros está mal. Ahí ya estoy aplicando una teoría axiológica de relativismo historicista. Hay una escala de valores para cada tiempo histórico. Bien, esta ha sido la explicación, digamos, de la primera parte, digamos, del primer capítulo. Después vamos a ir haciendo las del capítulo 2 y el capítulo 3. Para cerrar esto, ustedes tienen una definición de Aristóteles que dice, después de hablar de los valores, que la filosofía, esto lo dice en el libro La Metafísica,
es la disciplina que estudia teoréticamente al ente en tanto ente y a las propiedades que le corresponden. ¿Cómo se analiza esta definición? Teoréticamente, ¿qué significa? La palabra teorético viene de teoría, que a su vez viene del verbo teoreo, que significa en griego ver. ¿Cuál es la actitud del filósofo frente a la realidad? Es una actitud que intenta contemplar la verdad, descubrirla y contemplarla por la verdad misma. No es un conocimiento que sea, en primera instancia, un conocimiento de tipo práctico, utilitario. Si yo descubro una verdad, evidentemente después puede ser de utilidad para mi vida, pero no es lo que persigue inmediatamente el conocimiento filosófico. De hecho, y obviamente, descubrir las verdades son muy útiles para nuestra existencia, pero no es lo que busca la filosofía en primera instancia. Y cuando dice del ente en tanto ente, lo que está haciendo referencia es que la filosofía apunta siempre a la totalidad de las cosas, nunca a las partes. Lo vamos a después desarrollar mejor en el capítulo 3, donde hablamos de la diferencia entre ciencia y filosofía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo digo, el biólogo que estudia el ente biológico, subrayado la palabra biológico, porque ¿qué es lo que le interesa a ese ente? Y la característica del fenómeno vida que tiene ese ente. Bios en griego es vida, precisamente. El matemático que estudia y el ente matemático, mathema en griego significa la idea clara que yo puedo transmitir. O sea, ¿qué le importa al matemático? El fenómeno de la cuantitatividad. En cambio yo digo, el filósofo estudia el ente matemático, el ente biológico, el ente económico, pero subrayada la palabra ente. ¿Por qué? Porque le interesa de cada ente lo que tiene de general y no de particular. Lo que iguala en sus características al ente matemático, biológico, económico, etc. Bueno, acá cerramos la primera clase y después veremos los temas de la segunda. Muchas gracias.